que el Señor me mostró que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Hay muchos que están preocupados y creo que con mucha razón por lo que está pasando, porque se está repitiendo lo que pasó en 1972. Yo sé que ustedes todavía no habían nacido, pero yo sí. Yo tenía ya 30 años y recuerdo muy bien que por varios días el mundo estuvo a punto de volar en pedazos. La Unión Soviética había puesto misiles nucleares en Cuba a pedido de quien era el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien escribió una carta al presidente de Rusia diciéndole que Estados Unidos planeaba invadir Cuba. Y que una vez que la invadiera, iba a intentar invadir toda América Latina. Usted, como yo, habrá escuchado varias veces que el presidente actual amenazó con invadir Cuba, como hizo con Venezuela. Y en la carta que escribió Fidel Castro, presidente de Cuba, al de la Unión Soviética, le pedía que antes de que ocurriera eso, la invasión de Cuba, que la Unión Soviética, era Rusia, destruyera a Estados Unidos con bombas nucleares. Y para eso pusieron los misiles nucleares en Cuba. Pero aquí se enteraron de lo que iban a hacer los rusos y entonces les dijeron a los rusos: si ustedes lo intentan, nosotros los volamos a ustedes. Y fue un tira y afloje que duró 13 días a ver quién empezaba la destrucción, que iba a ser más que destrucción de un país, del mundo. Hoy en día, Estados Unidos tiene 4.000 misiles y bombas nucleares, solo hacen falta 7 para destruir el mundo, y Rusia tiene 5.500, solo hacen falta 7 para destruir el mundo. Y la amenaza sigue, porque en este momento se reanuda la guerra otra vez con Irán y Rusia apoya a Irán y sigue el tira y afloje. Y muchos piensan que esto puede llevar al fin. Y precisamente cuando abrí las Escrituras salió este pasaje que me fue confirmado por una de las canciones que cantamos. Dice en Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. No, ya sé. Sí. No lo puedo poner ahí. Así que escuchen.
Acontecerá en los postreros de los tiempos, los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Como ven, Dios considera a Israel como cabeza de todas las naciones, porque es un pueblo que formó Dios cuando escogió a Abraham para, por medio de él, enviar a Jesucristo. Y porque fue un pueblo que, a pesar de haber caído muchas veces, siempre le fue fiel. Los otros pueblos que existen, como este, como el mío, como el suyo, no comenzaron con alguien a quien Dios escogió de un lugar para comenzar una familia y con él un pueblo para enviar al Salvador. Porque Jesús nació en Judea, no nació en Argentina, ni en Paraguay, ni en Estados Unidos. Y siguió siendo siempre el pueblo escogido por Dios para enviar la verdad y la palabra, que es Cristo. A mí no me gusta lo que está pasando, pero no puedo negar lo que dice la Escritura, porque solo Dios sabe cómo va a terminar todo. Pero es evidente por lo que dice acá, al decir: vendrán muchos pueblos que dirán: venid y subamos al monte, que muchos de nosotros, muchos de los que no son judíos, se van a convertir, no en judíos, sino en cristianos. Una nueva nacionalidad que comenzó con Jesucristo. Por eso dice en el libro de los Hechos que pocos años después de que Jesucristo ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo, comenzaron a llamar a los discípulos de Jesús cristianos. Ya no los llamaban ni judíos ni discípulos de Jesús, los llamaban cristianos. Y nosotros pertenecemos a esa raza y somos descendientes de Abraham por la fe, aunque no nos guste, porque somos descendientes de aquel que vino a salvarnos, de Jesús. Yo quizá debía haber dicho esto alguna otra vez antes, pero creo que es el momento de hablar de este tema, de decirles que tenemos que tener cuidado con cómo vivimos, porque dice aquí que vendrán muchos que querrán subir al monte, a la casa de Dios,
y que Dios reprenderá a muchos pueblos, dice. Y yo no quiero que Dios me reprenda. Nosotros, por desgracia para nosotros, hemos heredado una cultura pagana, adoradora de ídolos, y entonces eso ha sido un impedimento para que nos llegue al corazón, al alma, la palabra de Dios y lo conozcamos y lo adoremos y lo reconozcamos como el número uno en nuestra vida. Porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y nuestro Dios, o uno de nuestros dioses, ha sido el dinero. Y lo sigue siendo, porque si yo pospongo mi venida a la casa de Dios por el trabajo o por el dinero, estoy poniendo al dinero en primer lugar y no sé dónde a Dios. Y si yo soy tan agarrado al dinero, es porque amo más al dinero que a Dios. Y yo pienso que esto lo he pensado por mí mismo, porque no lo he leído en la Biblia, que si yo no le confío a Dios mi dinero, mucho menos le voy a confiar mi alma. Porque el dinero es algo que se va a terminar un día. Pero mi alma es inmortal. Entonces debo tener mucho cuidado. Quiero ahora leerles un capítulo en el libro de Nehemías, capítulo 8. Es otra de las razones por las que no lo puedo poner ahí. Bueno, podría tal vez, pero no tengo tiempo ahora. Pero escuchen, porque esto es algo que ocurrió en un lugar donde la gente tuvo que escuchar. Los judíos habían estado deportados y vivieron 60 años en Babilonia. Babilonia en ese tiempo era la capital de Irán, que se llamaba Asiria. ¿Le suena ese nombre, Irán? Bueno, habían estado ahí deportados por haberse apartado de Dios y dedicarse a la idolatría, adorar las mismas cosas que adoraban los pueblos vecinos que no conocían al Dios de Israel, al Dios verdadero, al único, y adoraban ídolos y practicaban toda clase de pecados a los que la Escritura llama inmundicias. Ya les voy a explicar cómo se cae en eso, pero primero quiero leer este capítulo para que vean ustedes cómo nosotros hemos estado tan alejados de Dios en nuestra herencia idólatra, pagana, que no tenemos ni respeto por la palabra, y si no lo tenemos,
por la palabra, no lo tenemos por Dios, porque la palabra es Cristo. Juan 1:1. Dice el capítulo 8 de Nehemías. Nehemías era un sacerdote y escriba que junto con otro que se llamaba Esdras habían venido de Babilonia, y entre los dos habían escrito de nuevo todos los libros de Moisés y que hay en la Biblia antes de este, porque Nabucodonosor había quemado las escrituras. Entonces, hacía tiempo que la gente no escuchaba la palabra de Dios. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esta es una de las puertas que había en la muralla alrededor de Jerusalén. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Me llamó la atención esto. De todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Otra vez repite lo mismo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, para que lo vieran, porque no había micrófonos, no había nada electrónico ni eléctrico. Y junto a él estaban, hay una lista: Metalías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Misael, Malquías, Josuni, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, pudo verlo y estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieran la escritura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcan ni lloren, porque lloraban de emoción, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
como que tenían tantas ganas de orar, de escucharla. Pero es que al escucharlas con atención, y había quienes ayudaban a los que no entendían a entenderlo mientras la palabra era leída, y la gente lloraba. Luego les dijo: id y comed, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¡Qué frase, eh! La alegría de Dios es mi fuerza y mi poder. Tener a Dios contento es lo más grande que podés hacer. Y así como obedecer a los padres que no son perfectos, los pone contentos más que desobedeciendo, a Dios lo pone contento que hagamos su voluntad. Que por supuesto nos va a ahorrar 1000 problemas. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es un día santo, y no lloren, no se entristezcan. Y todos se fueron a comer y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hasta ahí voy a leer. Al día siguiente se repitió esto, pero ¿qué ocurrió? Que después de haber leído las Escrituras, Esdras, la gente se hincó y comenzaron a confesar sus pecados espontáneamente, todos, los miles y miles. Y estuvieron 3 horas confesando. Y luego, otra vez, leyó Esdras las Escrituras y la gente se alegró muchísimo. Y comenzaron a cantar y celebraron la fiesta de los tabernáculos, que es Pentecostés. Bajó el Espíritu Santo. Y yo no sé, confesar durante 3 horas quiere decir que tenían muchos pecados, ¿no es cierto? ¿No les parece? Es que todo depende de lo que uno considere pecado. Y ahí está la cosa. Siempre la idolatría, la adoración a ídolos, es una adoración a demonios. Porque los ídolos los representan, porque Dios prohibió hacer estatuas y adorarlas o hincarnos delante de ellos y todo eso. Y prohibió hacer imágenes de lo que hay en los cielos y en la tierra. Pero hay fotografías y retratos. La cuestión es, yo los tengo para acordarme de alguien, no para hacerle oraciones y adorarlos. Poner mi fe en ellos y reemplazar a Dios por ellos, haciéndole las peticiones. Y adorando un manto con una figura femenina. ¿Me entiende? Que hace unos años vino un papa y le encomendó a toda América a esa mujer.
¿No hubiera sido mejor encomendársela a Jesucristo? Lo que ocurre cuando uno adora ídolos, el dinero es un gran peligro porque nos abre muchas puertas. Es que hay muchos pecados placenteros. Y cuando uno los comete, le da ganas de seguir. Y uno se pregunta, ¿y por qué esto, si es tan placentero, me fue prohibido? Por ejemplo, el sexo. Cuando uno lo practica fuera del hogar, fuera del matrimonio, se convierte en adulterio o fornicación. Y como no duele, sino que es agradable, uno dice, ¿y por qué me prohíben hacer esto? ¿Por qué me dicen que está mal si no estoy haciendo nada aparentemente malo? Entonces uno empieza a pensar que otras cosas también las puede hacer. Beber, fumar, mentir, porque va a tener que mentir, engañar, probar cosas que no son buenas, y todo eso le produce a uno una rebeldía contra Dios y contra la iglesia. Y es lo que está pasando, y lo que ha pasado siempre. Porque si usted pudiera leer o quisiera leer el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Crónicas, vería que cada vez que se apartaban de Dios caían en pecados sexuales, borracheras, comilonas y todas cosas que dicen los escritores eran inmundicia delante de Dios. Nosotros no tenemos este respeto por las Escrituras, porque hasta en un tiempo se nos prohibió leerlas, porque decían que el que las leía se volvía loco. Probablemente porque la iglesia de ese tiempo no estaba en los caminos de Dios y el que la leía podía rebelarse. Pero cuando uno empieza a leer con la mente abierta y el corazón dispuesto, entendiendo que está leyendo a Cristo al leer la palabra, porque Cristo es la palabra, empieza a entender muchas cosas. Y resulta fascinante, desde que empezó el año yo estoy leyendo todas las noches un poquito y ya voy casi por la mitad. Yo creía que era imposible tan rápido leerla. Pero no la puedo dejar porque es fascinante ver cómo cada vez que se apartaban de Dios tenían que sufrir guerras, muertes, deportaciones, pestes, pandemias, enfermedades y muertes. Y cada vez que se arrepentían y volvían a Dios, venía la bendición. Y eran prosperados, y eran enriquecidos, y eran bendecidos.
y se hacía un país poderoso. Y como dice Isaías 2, que leía al principio, llegó a ser la cabeza de las naciones, el país más importante del mundo, y lo va a ser en el momento que esté llegando el fin. Porque cuando esté llegando el fin va a venir Cristo, y Él no es norteamericano, tampoco es mexicano. Él va a ir al monte, va a ir a Jerusalén, y todos van a querer ir. Pero Él está en todas partes, porque aunque se presente en una forma visible como lo hizo cuando resucitó, a la vez su espíritu va a estar, como dice Isaías 2, en todas partes. El Espíritu de Dios va a estar y va a traer sentido de arrepentimiento a la gente. Y van a querer que Dios los perdone en lugar de que los reprenda. ¿Entendieron algo? Yo no sé qué piensa usted. Yo solo sé lo que pienso yo. Y pienso que si amo a Cristo tengo que amar su palabra. Porque en Juan 1:1 dice que Él es la palabra. Claro, usted va a decir, ¿cómo? Él no es un papel. No, es que en la Escritura, por ejemplo, dice este libro de Isaías, Isaías no lo escribió. Habla de Isaías. Los libros de Moisés no los escribió Moisés, hablan de Moisés. Y la palabra de Dios habla de Cristo. En cada libro de la Biblia usted va a encontrar palabras que se refieren a Cristo Jesús, al Salvador, al ungido por Dios. Él está en todas partes. Y al leer la palabra lo estoy leyendo a Él, porque la palabra me enseña cómo es Él. Y cuánto me ama y lo que hizo por mí. Lo que hizo por mí para que yo deje de ser un delincuente o lo que era, porque yo, aunque me entregué a Cristo a los 12 años, no iba por buen camino. Y reconozco que si yo no tuviera la relación con Cristo que tuve, me hubiera hecho guerrillero. Hoy estaría muerto. Pero decidí seguir a Cristo. Y Él me salvó. Él me salvó un día que yo estaba en el 4º año de la secundaria y sonó el timbre del recreo. ¿Saben lo que es el recreo? ¿Ah? Y yo me estaba levantando de la silla cuando pasa alguien y me mete algo en el bolsillo. Y metí la mano en el bolsillo y me di cuenta que era una pistola. Me di cuenta quién lo hizo.
Entonces me apuré y se la puse a él en su bolsillo, y en ese momento ya estábamos casi en el patio de la escuela y estaba la policía y empezaron a arrestar a todos los que tenían armas o sospechas, y a él se lo llevaron y no se lo vio nunca más, lo desaparecieron. Y lo que querían era desaparecerme a mí, porque yo me había negado a unirme a un grupo guerrillero. ¿Quién me salvó? Usted no. Jesús, mi Salvador. Y como esa me salvó de otras, ¿cómo no voy yo a amarlo, a servirlo y a obedecerlo? Yo dejé todo por servir a Cristo. Nuestra familia se vino acá y por mucho tiempo no vieron más a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, porque Marta y yo teníamos que seguir a Cristo. Él nunca nos defraudó, nunca nos falló, nunca nos faltó. Nos ha salvado de enfermedades muy peligrosas y mortales, esas que empiezan con K y terminan con R, y que en el medio dicen ANS, cáncer. Y el cáncer, el tipo de cáncer que teníamos, era muy peligroso. A mí me salvó de una enfermedad también muy peligrosa. ¿Cómo se llamaba? Ahora me olvidé. Eso que está acá. Pancreatitis aguda. Y hay amigos y conocidos que me preguntan, ¿todavía estás vivo? Porque solo 3 de cada 10 se salvan. Y no hay cura para eso. Es como iglesia de rancho o de pueblo, no tienen cura. ¿Quién me salvó? ¿Y por qué me salvó? Para que haga lo que Él me mandó a hacer, que es esto. Y que si no lo hice antes, le tengo que pedir perdón. Porque si uno no renuncia a la idolatría y le entrega su alma, su corazón y su vida a Cristo, no va a salir de la idolatría y no va a gozar de la salvación. Y renunciar a la idolatría muchas veces y al paganismo está relacionado con renunciar a la cultura de uno, porque nuestras culturas son paganas, son heredadas de la idolatría de los indígenas.
Piensen en esto. Piensen. Cuando yo leí esto, me quedé muy, muy, muy impresionado. Esto no es una cosa de olvidarse. Esto es algo muy serio. Al pueblo judío le costó mortandades, pestes, ser deportados, esclavitud, vivir encadenados, no teniendo para comer. Sufrir por ignorar a Dios. Sufrir por no haber tomado las decisiones correctas. Sufrir por dejarse llevar por lo que hace el mundo. Un mundo que Cristo vino a salvar, y si lo vino a salvar es porque está perdido, mis queridos hermanos. Él no vino a perder el tiempo y a sufrir por tonto. Él vino porque quería salvarnos, porque estábamos perdidos sin la salvación. ¿Lo entiende? Sí. Espero que sí. Y con esto por hoy me parece que tienen algo que pensar y espero que lo hagan. Si esto entra por acá y sale por acá, usted va a ser juzgado por no haber retenido la palabra de Dios. Es como no querer comer algo y morirse de hambre. Ore conmigo. Padre Santo, te pedimos perdón, pero te pedimos ayuda para que abras nuestro entendimiento, para que enderezcamos nuestro camino. Como dijo Juan el Bautista, enderecen el camino al Señor. Que enderezcamos el camino porque andamos y que también tú tengas un camino abierto a nuestro corazón y a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento y háblanos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Enséñanos y asegúrate de que aprendamos. Y corta todo lazo nuestro con el pasado, toda cadena que nos amarre al pasado. Y que venga un espíritu de arrepentimiento a nuestros corazones y de temor a ti, de respeto a ti, a tu palabra, a tu juicio. Porque tú eres Dios y Señor, y la última palabra la tienes tú, y tú juzgarás a cada uno de nosotros. Tu palabra lo dice así, pero tú eres juez justo, que
que no va a aceptar mordidas ni mentiras, porque la verdad está en ti. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras familias. Y ahora queremos pedirte por los que están enfermos. Te pedimos por Paulina y Agustín.